Dios les bendiga a todos. Es un privilegio estar delante de ustedes en esta mañana. Y quisiera que antes de comenzar eleváramos una oración para que la palabra de Dios llegue a nuestra mente y a nuestro corazón, y no solamente allí, sino que tome acción en aquellas cosas que Dios nos quiere hablar este día. Y por favor me acompaña. Oramos. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor, por la bendición de tu palabra. Dios mío, mira a todos aquellos que nos están escuchando, Señor, a través de estos medios. Yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando esta semilla a donde tiene que llegar. Y Padre, que tome el efecto que tiene que tomar en nuestras vidas para llevarlo a cabo y ser obedientes a tu palabra, Señor, en todas estas cosas que tú nos quieres hablar en este día. Padre, te lo presento en el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. En este día yo les quiero presentar el tema ciudadanía gratis. Si usted se da cuenta, acabamos de celebrar el 4 de julio, en lo cual se celebra una independencia por una patria. Posiblemente usted habrá pensado en su país cuando es el día de la independencia. Aunque esté en Estados Unidos, usted está pensando en el país de origen donde usted nació. Y posiblemente, si no ha regresado, tiene un anhelo, tiene ese deseo, añora volver a su país para recordar de dónde usted salió y cómo está, darse cuenta cómo está su patria ahora. Bueno, en Italia me llamó la atención esta noticia que salió hace unos 3 años, y es un lugar en Bormida. Se dice que es un pueblo bastante apacible y está ubicado en la región de Liguria, en el norte de Italia. Este pueblito tiene un problema, y es que solo tiene 400 habitantes. Y la mayoría de jóvenes se están yendo, no están viniendo personas a habitar a este pueblo, de tan apacible que es. A los jóvenes les gusta, creo, la algarabía y una vida más activa. Entonces, el alcalde Daniel Galliano, ¿verdad?, pasó unos años, le estoy hablando de unos 3 años atrás. Él vio el problema de que no había suficientes habitantes en ese pueblo. Entonces, él empezó a bajar la renta de aldeas para que la gente se fuese a vivir allí y empezaran a habitar ese pueblo. 50 personas se mudaron con esa promoción que él tuvo. Pero más tarde, siempre con esa idea de que más personas vinieran a vivir al lugar donde él estaba gobernando, se le ocurrió una idea y puso un anuncio en Facebook y dijo: ¿por qué no utilizar los fondos de las pequeñas aldeas para ofrecer un bono de reubicación de 2,000 euros? 2,000 euros son $2,300 que le iban a dar a cada persona que decidiera irse a vivir a ese lugar. Entonces, dice que la idea, cuando él la puso en Facebook, rompió las redes sociales. ¿Sabe cuántas personas agarraron esa idea y empezaron a investigar, interesados para irse a vivir a ese pueblo? 17,000 personas aceptaron la oferta y empezaron a hacer investigación con respecto a la propuesta que él dijo. Tanta fue el auge de las personas interesadas que tuvieron que poner un paro y dijeron: no, espérese, la idea no fue esta. Y luego salió el alcalde a dar la siguiente explicación: la noticia ha alcanzado una audiencia global y ha sido malinterpretada. Italia es maravillosa, pero como otros países está pasando por una crisis económica. Desafortunadamente, no es posible ayudar a todos. Gracias por su interés. ¡Ay! Yo creo que si yo hubiese estado interesada y luego me cierran las puertas después de que me las abrieron con una oferta, me quedaría decepcionada y me quedaría con el corazón partido, ya con una ilusión. Pero por esa razón, yo le quiero hablar de una ciudadanía que sí es gratis, y el que la ofrece nunca le va a cerrar la puerta, y una vez se la abre, le va a cumplir la palabra que le da. Generalmente, los países en este mundo van a tener problemas
problemas económicos, problemas espirituales, problemas morales, y solo para tocar unos cuantos problemas que todos los países tienen. Aunque nos vayamos a vivir a la luna, van a haber problemas. ¿Por qué? Porque si Dios no está en nuestra vida, este mundo no va a cambiar. Y aún teniendo a Dios en nuestra vida, no va a cambiar. Por eso es que Dios nos ha ofrecido una ciudadanía gratis. Y vamos a empezar a ver de qué se trata esta oferta que Dios nos hace. En Génesis 12, del 1 al 3, Dios le dice a Abraham: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Se tomó un hombre para ser decidido con esa oferta. Entonces, el versículo que yo quiero que usted se grabe para la prédica es: pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo creo que es un versículo muy conocido, pero en realidad estamos ejerciendo o poniendo en práctica ese versículo. Este hombre fue el iniciador de la fe. Abraham se le llama el padre de la fe. Entonces nosotros venimos de esa vida de fe. Nosotros no hemos visto a Dios, pero creemos en lo que Él nos dice. Hay una gran diferencia entre ver las cosas y que nos las prueben, entonces creemos al igual que Tomás. Y otra cosa es creer sin haber visto, y a esos la Biblia le llama bienaventurados los que sin haber visto hemos creído. Entonces, para echar mano de esta oferta que Dios nos hace y de la que Abraham echó mano, nos damos cuenta que se toma ese motor de la fe para poder alcanzar las promesas de Dios. Y por eso nos vamos a ir a Hebreos 11. Hebreos 11 se conecta con este pasaje de Génesis que acabamos de leer. Y Hebreos 11 del 8 al 16 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. No necesitaba ver para obedecer. Este hombre a mí me impacta porque yo digo, nosotros tenemos la Biblia. Ya vimos que Dios cumplió toda su palabra. Y aún así dudamos si lo que Dios nos dice es cierto o no. Lo ponemos en duda. Pero este hombre, sin haber visto, simplemente escuchó la voz de Dios, salió de Ur de los Caldeos, agarró a su familia y se fue. Y aquí Hebreos nos está reafirmando que este hombre, por medio de esa fe, dice que salió de su lugar y obedeció. El versículo 9: por la fe habitó como extranjero. Y aquí ya le quiero empezar a decir que cuando nosotros habitamos en esta tierra, si somos cristianos, esta tierra no es nuestro lugar final. Somos extranjeros en la tierra. Entonces ese término es bien importante en este versículo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. ¿Cuál? ¿Canaán aquí en la tierra? No, aquí le dice, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa es fe, creerle al que nos promete. Y ese que nos promete es fiel. Versículo 12 dice: por lo cual también de uno, ¿cuál uno? De Abraham. Y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido,
sino mirándolo de lejos y creyéndolo. Estos verbos son bien importantes. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que poner atención en los verbos que se nos están dando. ¿Por qué? Porque aquí dice recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyendo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esa declaración es bien importante para lo que vamos a seguir estudiando y para este mensaje, porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor patria. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Mi hermano, cuando nosotros leemos este pasaje, no podemos pensar solamente en Israel. Cuando habla de la cantidad de estrellas, que el pueblo de Dios se iba a multiplicar como las estrellas que están en el cielo, o como la arena del mar, le está hablando de un número grande, infinito de personas a través de los siglos, desde que el evangelio se está predicando, o desde que Dios trató con este hombre. Entonces, ahí en esa promesa estamos incluidos nosotros, que Dios se fue a prepararnos una ciudad. Entonces, cuando Jesús habló de su reino, también aclaró que su reino no era de este mundo. Juan 18:36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, tenemos una patria, tenemos un rey, nuestro rey Jesucristo. Entonces, si el mismo rey nos está diciendo que nuestro lugar ya permanente no está en esta tierra, no podemos estar haciendo planes para quedarnos acá. No podemos seguir con nuestra vida como que este fuera el fin, ¿verdad? De muchos dicen, disfruta la vida porque solo hay una. Y se ponen a hacer cosas que no convienen. Pero le puedo decir que cuando nosotros comenzamos a vivir como que ya estamos en el reino de Dios, no que vamos a ir, ya estamos en el reino de Dios, la fe empieza a entrar en acción aún en todas las cosas que nosotros decidimos y cómo nos conducimos. Entonces, por lo tanto, si la patria que estamos esperando es celestial, debemos de entender también que su origen no fue en esta tierra, su origen está en el cielo. Y los recursos que todos los hijos de Dios tenemos que usar para vencer cualquier cosa son espirituales. O sea, tenemos que depender del cielo para usarlos. O muchas veces tenemos que pedir ayuda para salir victoriosos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los beneficios entonces de aquellos que entran, que han entrado o que van a entrar al reino de Dios? Efesios 2, del 11 al 19 nos dice bien clarito cómo nosotros entramos. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. O sea que usted, para pertenecer al pueblo de Israel, se tenía que circuncidar en la carne. Pero eso paró cuando Cristo vino a morir por nosotros. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él, ¿quién? Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos, de Israel y de los que no pertenecían a Israel, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes estábamos lejos? Los gentiles. Los que estaban cerca era el pueblo de Israel. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, después de esto, dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire qué noticia más bella. Somos miembros de la familia de Dios. Y seguimos con el pasaje de Hebreos 11, 23 y 27. ¿Por qué? Porque estamos tocando quién inició todo este plan, ¿verdad? Nació en el corazón de Dios, fue plan de Dios llamar a Abraham, y de Abraham, por medio de la fe que él practicó, pues nosotros por la fe seguimos creyendo en lo que Dios nos dice. Entonces Hebreos 11, 23 al 27 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermanos, Moisés pudo haber tenido una vida próspera en Egipto si la hija de Faraón es el que lo agarró en el río Nilo, ¿verdad? Cuando la mamá lo puso en la canastita en el río Nilo y lo llevaron a vivir a la casa de Faraón. Tenía riquezas, tenía fama, tenía la educación. Por supuesto que de todo eso se aprovechó mientras él iba creciendo, pero cuando ya tuvo entendimiento, cuando fue un adulto, dice que él rehusó todo eso porque tenía la mirada en un galardón más grande que ese. Se tuvo que despegar de todas esas riquezas, y antes de esas riquezas dice que escogió el vituperio de Cristo juntamente con el pueblo de Israel. Entonces, la semana pasada nosotros estudiábamos en el mensaje un estilo de vida. Nosotros tenemos que ver que una vez nosotros hemos decidido seguir a Jesús, tenemos que pensar en una transformación. No podemos seguir siendo los mismos que éramos en el mundo. Entonces no va a haber una diferencia. La gente nunca no va a haber un antes y un después. Cuando venimos a Cristo tiene que haber un antes y un después. Así como Cristo cambió la historia del mundo con un antes de Cristo y un después de Cristo, así tiene que cambiar nuestra vida cuando nos hacemos ciudadanos del reino de los cielos. Antes fui pecador, pero ahora soy hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ver que nosotros nos tenemos que comportar, como dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Y ahí es donde las personas tienen que ver dónde está el cambio. Pero olvídense de las personas. Un día vamos a ir a dar cuentas a Dios, a ese que nos fue a preparar lugar en el reino de los cielos. Dice que nosotros vamos a ir a rendir cuentas. No para juicio probablemente, sino para recompensa. ¿Qué hicimos con todos los recursos que Dios nos ha dado? Señor, fui salvo, pero hasta ahí se acabó. Realmente no. La vida de un ciudadano del reino de los cielos tiene un propósito. Y ahí nosotros tenemos que ver dónde es que nosotros encajamos en el plan de Dios. Y Tito 2, del 11 al 13 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este evangelio está siendo predicado ahora con las redes sociales, hermanos. Esto no para. Por eso es que el evangelio va a llegar hasta el último confín de la tierra, ¿verdad? Y dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. O sea, cuando nosotros venimos y entregamos nuestra vida a Dios, tenemos que vivir vidas santas. Y dice ahí,
aguardando la esperanza, el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nosotros tenemos que ver que muchos están esperando la venida del Señor, ¿verdad? Lo sabemos, pero en realidad estamos viviendo vidas que agradan a Dios para irnos en ese viaje. Los puertorriqueños tienen un dicho que dice, no te vistas que no vas. Realmente, una vida transformada trata de buscar a ese Rey todos los días a través de la palabra y a través de la oración. Le pregunto, ¿está teniendo su devocional? Y si no lo está teniendo, dígame, ¿se llama cristiano? Y si se llama cristiano, ¿está dependiendo de su Señor, que es el que le está preparando la morada en los cielos? Entonces, todas estas cosas son para reflexionar y para ver dónde estamos parados. Que no nos vaya a sorprender el día de la venida del Señor como las 5 vírgenes fatuas que desatendieron este llamado. Hermanos, estamos teniendo un llamado para consagrar nuestras vidas a Dios. Ese es el propósito por el cual nos sacó y nos cambió nuestro camino de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, nosotros tenemos que ver que todas estas cosas, ¿verdad? Tenemos que pensar y seguir, como dice Hebreos 11:27, por la fe, dice Moisés, ¿verdad? Dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, nosotros no vemos a Dios, pero creemos que Él existe. Nos comunicamos con Él todos los días, probamos cada vez su fidelidad cuando nos acercamos a Él. Entonces, para acercarnos a Dios tenemos que ir despegándonos de lo terrenal. Y así se lo digo con eso, con esas palabras. No le tenga amor a todas las cosas que usted posee. Posiblemente tiene muchos bienes, posiblemente no los tenga, pero tiene seres familiares. Mire, hay jóvenes que tienen amigos que no los quieren dejar y esos amigos los están llevando a la perdición. Los jóvenes tienen pecados que no quieren dejar, pero prefieren el pecado que seguir a su rey. Y no le estoy hablando de jóvenes que no creen en Jesús. Son jóvenes que se llaman cristianos. Sin embargo, no tienen el estilo de vida que Dios pide. Yo creo que seríamos más efectivos, ¿verdad? Y eso pues hablo con los jóvenes porque es con los que Dios nos ha dado el privilegio de trabajar y son los más tentados. Pero no quiero dejar a los adultos también. A veces los adultos somos mal ejemplo para los jóvenes. Ellos ven nuestra hipocresía cuando están con nosotros en casa. Entonces, nosotros tenemos que empezar a enderezar nuestras vidas para no mostrar una doble vida a aquellos que nos ven, que nos conocen, que saben lo que nosotros profesamos y hacemos. ¿Qué mejor testimonio, qué mejor mensaje personal nosotros podemos llevar con aquellos que conviven con nosotros? O los alejamos por nuestro testimonio, o los acercamos a Dios y los entusiasmamos para que hagan lo mismo. Ellos pueden ver los resultados. Entonces, lo primero que hay que hacer para aquellos que no saben cómo entrar al reino de los cielos, lo primero es nacer de nuevo. Y 1 de Juan 5, del 1 al 5 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí hay una gran verdad. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Un gran maestro de la Biblia, pero no le entraban las cosas espirituales. Le dice que para entrar al reino de los cielos tenía que nacer de nuevo. Y si no nacía de nuevo, bueno, nacer de nuevo es nacer de nuevo. Es una nueva vida. Entonces no es vivir como antes. Entonces, si no nacía de nuevo, no podía entrar ni ver el reino de los cielos. Eso mismo, ¿verdad? Truncaba el camino hacia donde Dios nos quiere llevar. Entonces hay que nacer de nuevo. Y después, 1 de Juan 5:2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, nosotros vemos aquí que al nacer de nuevo, si amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos, porque todos hemos sido engendrados del mismo Dios. Y si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces dice, pues este es el amor, el versículo 3. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos,
y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces te pregunto, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Tienes fe? Y si tienes fe, ¿estás viviendo conforme a lo que la palabra de Dios ha establecido para nuestras vidas? ¿Estás esperando al Señor? ¿Te estás preparando continuamente? ¿Estás cumpliendo el propósito por el cual Dios nos ha llamado? Por lo menos Moisés, cuando fue llamado, obedeció y siguió, ¿verdad? Y aquí aparece dentro de los héroes de la fe. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas cosas no se dan solo por casualidad, hermanos. Nosotros tenemos que estar pensando continuamente cómo servir a Dios, aunque estemos en cuarentena, hermanos. O sea, esto no es un tiempo relajado. Con mi hijo veíamos que en el tiempo de la cuarentena, me decía él, es cuando más estamos trabajando. Por supuesto, se nota que estamos trabajando para el reino de los cielos, porque antes salíamos a trabajar, pero ahora todo lo estamos haciendo desde casa. Pero estamos haciendo algo para el reino de los cielos, no hemos parado. Entonces yo le pregunto, ¿usted está de vacaciones, está de cuarentena o posiblemente ya no regresa a la iglesia? Espero que no sea así, ¿verdad? Porque muchos nos hemos relajado y no sabíamos ni cómo abrir la Biblia, ni cómo escudriñar las escrituras, mucho menos orar. Todas estas cosas son espirituales y a la carne no le gustan. Entonces ahí empieza el negarnos a nosotros mismos para cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Hermanos, Jesús no ha venido. Hay tiempo de rectificar todas estas cosas para que después no nos lamentemos, porque dice que después será el lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Realmente yo no le deseo eso a nadie, sino que ahora es tiempo de agarrar su Biblia y de dedicar un tiempo específico de cerrar las puertas en su cuarto y comunicarse con ese rey. Y decirle, Dios mío, ¿qué es lo que tú esperas de mí? Dirígeme. Que tu Espíritu Santo me hable, que tu Espíritu Santo me corrija, que tu Espíritu Santo me consuele, que tu Espíritu Santo me ayude. Siempre el Espíritu Santo va a apuntar a Jesucristo y Jesucristo al Padre. Entonces, no podemos vivir sin esa comunión, porque todo lo que es Dios lo tenemos, ¿verdad? A través de Jesucristo. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, le dice quiénes pueden entrar al reino de los cielos. Y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y aquí empieza la lista de los que no pueden entrar. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el versículo 11 me fascina. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, este versículo encierra el plan de salvación para el hombre y nuestro estilo de vida. Entonces, o somos la lista que está presentando 1 Corintios 6 del 9 al 10 y continuamos con nuestras viejas mañas, o ya somos transformados como el versículo 11. Entonces, hay que ver que, ¿verdad? Todos quieren la salvación. Buscan al Señor como Salvador, pero no lo buscamos como Señor. Y allí nosotros no podemos seguir a Jesús solamente como Salvador. Voy al cielo, acepté a Jesús y hago lo que me dé la gana. No, ya no es así. A Pedro se le dijo antes, tú ibas donde querías, pero ahora hay alguien quien te ciñe, quien te pone límites y te dice lo que vas a hacer. Entonces, ¿verdad? Ya Jesús obró completamente la salvación en la cruz del Calvario. Entonces vivamos de acuerdo a esa causa por la que Cristo murió. Vivamos acorde a lo que profesamos ser. Entonces, Hebreos 11:30 al 31 nos dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Y aquí viene un personaje del versículo 31 que siempre ha tocado mi vida, porque a pesar de ser una mujer gentil, no era israelita,
Era una mujer que vivía en Jericó. Y dice que esta mujer era ramera. Por la fe Rahab la ramera, o sea, una prostituta. Hermanos, cuando yo veo a esta mujer que fue salva de una vida así y que aún aparece en la lista de la genealogía de Jesús, déjeme decirle, el poder de la sangre de Cristo, la salvación que Dios le da al pecador es grande. Porque a pesar que aparece lo que fue, dice que esta mujer no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Eso es grande, ¿verdad? Que hayamos sido pecadores, pero echamos mano de esa promesa que Dios nos da. Otros, dice, experimentaron vituperios y azotes, versículo 36 del capítulo 11 de Hebreos. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, estas mujeres y hombres fueron perseguidos por la causa de Cristo. Yo creo que ni una de esas cosas nosotros hemos pasado. Y Dios no lo va a permitir, posiblemente porque estamos en el tiempo de la gracia, pero a estos hombres los quemaban vivos. Los ponían en el coliseo para que los leones se los comieran, los mataban a espada, los aserraban. Dígame cuántos de nosotros hemos llegado ahí por la causa de Cristo. Dios en su misericordia y por su gracia no nos ha hecho pasar por ahí, pero yo creo que por eso nos hemos acomodado, ¿verdad? La iglesia primitiva fue perseguida, pero nosotros que tenemos la libertad la estamos desaprovechando para predicar el reino de Dios. Decirle, mira, hay una patria, hay una esperanza mejor. En esta tierra nunca vas a encontrar un lugar como ese. Léase Apocalipsis 21 para que vea la descripción de la patria, a dónde vamos, si es que quiere conocer un poquito más de esa patria celestial. Apocalipsis es precioso para decirnos que ya no habrá llanto ni dolor, ¿verdad? No habrá tristeza, ¿verdad? No va a haber necesidad de luna ni de sol, porque el resplandor de nuestro Dios es suficiente para iluminar ese lugar. Entonces, nosotros tenemos que estar añorando, no que me quiero morir, ¿verdad? Pero yo añoro el día en que vamos a ir a heredar nuestro lugar a esa patria celestial. Entonces, ¿cuál es nuestra esperanza? Filipenses 3, del 12 al 21, del 20 al 21, perdón. Dice, porque nuestra ciudadanía, o sea, nuestra patria, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador. Espero que esa palabra, ansiosamente esperamos a un Salvador, sea cierto, hermanos. Que estemos ansiosos por recibir al Señor, el Señor Jesucristo. Y esto es lo que va a pasar cuando nos vayamos, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria. O sea, este cuerpo va a ser transformado, ¿verdad?, a un cuerpo glorificado. Lo mismo que pasó cuando Jesús resucitó. Tenía que ir al Padre para ser glorificado. Lo mismo va a pasar con nosotros. Él dijo que así como Él había resucitado, nosotros también íbamos a resucitar. Entonces tenemos que estar esperando esa venida gloriosa. Entonces dice, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a Él mismo. Y aquí es donde yo puedo ver que muchas de las cosas que nosotros estamos pasando, ¿verdad? Hace poco yo le decía al Señor, con esta pandemia, usted está viviendo y no sabe cuándo el virus le va a llegar. Y recuerdo que estaba en mi cuarto y yo le dije, Señor, examina mi corazón, ¿verdad? Yo quiero quitarme los zapatos que me atraen hacia la tierra y quitarme los zapatos y entrar
a vivir una vida de santidad. Así como se le dijo a Moisés, quítate las sandalias porque el lugar donde estás santo es. Igualmente me pasó, es reflexionando en eso en mi cuarto. Entonces, cuando yo le dije, Señor, ¿verdad? La casa, el carro, la ropa, el trabajo, realmente ha sido bueno. Pero Dios mío, y allí empecé a llorar. Yo le dije, me despido de esta casa, me despido de todos los bienes que me has dado y me olvido hasta de mí mismo. Voy a dejar de pensar en mí misma y ayúdame a enfocarme en el reino de los cielos. Quiero que todos los recursos que nos das sean para que el reino de los cielos avance. Ahí entra dinero, entran todos los recursos que Dios quiera pedir o que Dios me exija entregar. Estoy hablando por mí porque no puedo hablar por mi esposo porque esto fue algo personal. Entonces, de repente estaba meditando yo en eso cuando me acordé del evento de Lot y su mujer. Venía un gran castigo para Sodoma y Gomorra, que era una ciudad que se conoce como una ciudad perversa, inmunda. Creo yo que el pecado de esa ciudad había llegado hasta Dios y había decidido Dios llevar a cabo ese juicio. Y de repente le dice Dios, le dicen los ángeles a Lot, corre por tu vida y no vuelvas a ver hacia atrás. Era el único requisito para salvarse, para salvar su vida del juicio. Entonces empiezan a correr, ¿verdad? Las dos hijas de Lot y su mujer. Y yo creo que la mujer tenía muchas cosas bonitas y buenas allá donde vivían. Porque dice que cuando iban corriendo, lo primero que ella hizo fue volver a ver hacia atrás. ¿Cuál fue el castigo? Quedarse como una estatua de sal. Y así estamos muchos, hermanos. Por estar viendo hacia atrás, estamos estériles y estamos tiesos, no hacemos nada para el reino de los cielos. Pero es tiempo ya de seguir eso. Corre por tu vida y no te detengas ni vuelvas a ver atrás. El apóstol Pablo dijo, ciertamente, ¿verdad? Para poder avanzar hacia adelante, dejo lo que queda atrás y me extiendo hacia donde está mi meta, que es llegar a donde está Dios. Este mismo apóstol decía, yo no sé qué decidir. Este hombre tuvo una visión celestial. Tuvo una visión hasta el tercer cielo. Y después que conoció el tercer cielo, dijo, ya no sé qué decidir, no sé si estar allá o estar acá. Pero él dijo, no, creo que mientras tenga vida, puedo ganar más para que vayan para allá. Y eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Somos embajadores del reino de los cielos. Entonces Dios nos ha dejado un compromiso a los hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros nos vestimos bonitos, no para ser admirados, pero creo yo que un embajador tiene que representar de la mejor manera al reino de los cielos. Hermanos, ahí entra todo el que rinde su vida a Dios y se pone, ¿verdad?, dispuesto a obedecerle. Ahí está la clave. La clave para seguir a Dios y llegar a la patria celestial es obediencia, y obediencia con fe a una promesa que se ha recibido. Entonces, nosotros ya es tiempo que reflexionemos. Y al igual que Rahab, ¿verdad? Dice, nosotros todos hemos recibido a Jesús y tú también puedes entrar al reino de los cielos. Segunda de Corintios 5, 17, 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. No se quedó un poquito, hermanos. Si todavía se ha quedado un poquito de la carne en nosotros, es tiempo de empezarnos a negar en esa área para poder avanzar. Porque si nosotros no soltamos las cosas de este mundo, no vamos a poder avanzar hacia el reino celestial. Entonces, dice, y todo esto proviene de Dios, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, después de que pasó eso, ya nos da nuestra responsabilidad. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y ese es el llamado que yo le digo en esta tarde ya. Reconcíliase con Dios. Los hijos que se fueron al mundo, que fueron cristianos, son los más difíciles de traer, pero te puedo garantizar que en el pecado, donde es el alcohol, el sexo y todo lo que Satanás te ofrece, termina aquí y se vuelve un ciclo vicioso y hasta aburrido. Y después de eso, ¿qué queda? Pérdida. Porque para eso viene el ladrón, para hurtar, matar y destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Y ese es el llamado que yo te hago hoy. Que te reconcilies con Dios, que vengas nuevamente a Dios. Posiblemente no nos estamos congregando todavía, pero la iglesia, cuando fue perseguida, tampoco tenía un templo, ¿verdad? En sus casas predicaban, en sus casas oraban, en sus casas ayunaban, ¿verdad? Si conocían a una persona, la evangelizaban. Eso no puede parar solo por el hecho que no nos estamos congregando. Pero esta actividad es posible cuando nosotros estamos conectados con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que va a venir por nosotros un día y nos va a llevar a esa patria celestial. Entonces, es tiempo ya de dejar todas estas cosas que nos detienen y empezar a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos, en santidad, en obediencia, en fe, y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con todos los recursos que me has dado? Me has puesto como mayordomo. Un día yo voy a partir, ¿verdad? Igual como les dije, pensé en la mujer de Lot. Yo le dije, Señor, gracias por ponerme como mayordomo de estas cosas. Te agradezco porque has sido fiel con nosotros. Te agradezco porque has puesto un plato de comida. Te agradezco porque nos has dado un techo. No nos ha hecho falta nada, gracias a Dios. Pero ahora, Señor, quiero empezar a vivir para tu reino. Y quiero empezar a gastarme para tu reino. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos dice que no nos hagamos tesoros en la tierra, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen. Entonces, hermanos, este es mi llamado para que reflexionemos y arreglemos y ordenemos nuestras vidas. El llamado también para aquellos que están alejados de Dios, para que regresen a Dios y se reconcilien. Y si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, posiblemente este sea el día que Dios quiere incluirte en este viaje hacia la patria celestial y darte una ciudadanía gratis en el reino de los cielos. No tienes que pagar. Mira qué noticia más grande. Ya Jesucristo pagó todo en la cruz del Calvario y es Él el que dijo que iba a preparar morada para nosotros en el reino de los cielos. Entonces, todas estas promesas están en la mesa para que tú las tomes o las dejes, pero la mejor opción es echar mano antes que sea demasiado tarde. Nosotros no sabemos hasta qué día vamos a vivir, pero yo sé que el día que muramos vamos a ir a dormir y vamos a ir a dormir en una tumba esperanzados que un día Jesucristo viene por su iglesia y los muertos en Cristo vamos a resucitar primero. Luego todos los que vivimos seremos arrebatados juntamente con Él para vivir una vida eterna con Él en la patria celestial. Así que yo quiero orar para todos aquellos que quieren aceptar a Jesús y los que se quieren reconciliar, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros oremos para que sus vidas sean recibidas en el reino de los cielos y que su nombre sea anotado. Padre, yo te doy gracias, Dios mío, en esta tarde por esta palabra. Gracias, Señor, por la oferta que nos hiciste un día, Señor, y que nosotros aceptamos. Pero ahora, Señor, yo vengo a presentarte a aquellos que posiblemente no habían oído esta buena noticia, Señor. Y yo oro, Señor del cielo, primeramente por tus hijos, Señor del cielo, al igual que el hijo pródigo, que andan perdidos, pero en este día, Señor, toman una decisión para arreglar sus vidas y volver a casa.
Oh Dios mío, tú eres un Padre lleno de misericordia y de gracia, Señor, que una vez nosotros confesamos nuestros pecados y nos olvidamos, tú no nos vuelves a recordar de ellos. Y Padre, por eso es que nosotros empezamos a vivir una vida santa de obediencia y de gratitud a ese sacrificio que tú has hecho. Y Dios mío, si hay un nuevo convertido en esta hora que nunca había escuchado de este evangelio, pero quiere recibirte, Padre, tú sabes quién es. Tú conoces sus nombres y yo oro para que sus nombres sean escritos, Señor, en el libro de la vida. Padre, ellos confiesan que tú eres Señor y Salvador y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino, murió en la cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Dios mío, si ellos han confesado esto y lo creen, Padre, bendice sus vidas, Señor, escribe su nombre en el libro de la vida, Dios mío. Y Padre, que sea tu Espíritu Santo habitando en los corazones de ellos para que no los dejes solos, Señor, sino que los empiece a guiar a una vida santa, a una vida de rectitud, a una vida piadosa, a una vida justa de acuerdo a los estándares que tú nos dejaste. Desde ya, Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por sus vidas. Amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y fue un placer haber llegado a sus hogares a través de estos medios.